Bueno, buenos días a todos. Creo que todos me conocéis, soy Cristina Tomás, soy médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas bueno, hoy vengo a hablaros del TADE. El TADE, si muchos me han preguntado qué es el TADE, pues aquí está, tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso, conocido por todos. Y vamos un poco a dar unas pinceladas porque del TADE hay escrito mucho más de lo que yo me imaginaba cuando me hice la primera revisión. Este es el índice de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué hablamos hoy del TADE? Precisamente hoy. ¿Qué es? ¿Qué componentes del equipo son los que forman el equipo TADE? ¿Cuáles son los pacientes nuestros? ¿Cómo podemos aplicarlos? ¿Cuáles son los que se benefician? ¿Qué beneficios tiene esta modalidad asistencial para el paciente, para el médico, incluso para el sistema sanitario? La importancia del acceso venoso en el TADE. También, como no, el TADE tiene sus complicaciones que tenemos que conocer. ¿Cuáles son las situaciones sucias, las infecciones? Porque al final es un tratamiento antibiótico que son subsidiarias de tratarse en esta modalidad. ¿Qué antibióticos se administran? Porque aquí también hay muchas novedades. Cómo no, el PROA también aparece aquí con el TADE. Y un poco práctico, cómo podemos activar el circuito TADE en nuestro hospital para quitar un poco esa inercia que tenemos todos de finalizar el tratamiento y el ingreso hospitalario cuando el paciente ya está completamente resuelto. Bueno, pues hablamos de TADE porque hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, bueno, no exactamente hoy es su cumpleaños, sí, pero estamos cerca del periodo en el cual el TADE, nuestro TADE, el TADE del hospital, pues se convirtió en un TADE como tal, ya cumpliendo con toda la normativa y con todas las condiciones que un TADE completo tiene que cumplir. Desde hace un año, no sé si sabéis, algunos sí, otros sé que no, pues disponemos de una serie de formación y una serie de condiciones que permiten que podamos que podamos tratar prácticamente todos los pacientes que tenemos en el hospital, siempre y cuando cumplan unos criterios de selección muy estrictos para continuar con la modalidad de tratamiento antibiótico domiciliario. Por lo tanto, estamos de celebration bueno, y espero que sea por muchos años más. Bueno, vamos a empezar porque es el TADE. El TADE es es muy simple, es una modalidad que todos conocéis, que traslada el tratamiento antibiótico intravenoso al domicilio. Eso se lleva haciendo desde que se abrió este hospital, porque en este hospital lo ha unido a la unidad de hospitalización a domicilio. Por lo tanto, en este hospital se ha estado haciendo TADE desde el inicio y desde la apertura del hospital. Hay ahora, el cumpleaños es porque ahora se han sucedido una serie de cosas que vamos también a explicar al final de la presentación que nos permite aplicar el TADE FETEN, ¿vale? Esto no es una sustitución de la hospitalización, no todos los pacientes pueden entrar en esta modalidad. Se requiere supervisión médica, requiere los controles hospitalarios clínicos normales de cualquier paciente. Nos va a permitir, además, continuar el tratamiento y la atención hospitalaria del paciente en domicilio sin que el paciente tenga que estar físicamente ingresado en el hospital, con las mismas condiciones de efectividad, de seguridad y de eficacia. Bueno, eficacia es mejor, como luego veremos. Y bueno, esto es un equipo que el TADE es un equipo multidisciplinar, no siempre igual en todos los hospitales y en todos los centros sanitarios, porque cada uno tiene que adaptarse a sus recursos y a la situación de su población, pero bueno, por protocolo, es un equipo multidisciplinar que lo suelen componer una unidad de hospitalización a domicilio, la unidad de enfermedades infecciosas y el servicio de farmacia, que tiene una importancia vital en el TADE. Es nuevo, ya he dicho que no. O sea, esto es un programa, una modalidad de administración de tratamiento y de manejo de pacientes que se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, no solo desde que salió el hospital, que abrieron la UHD, pero ya hay mucho revisado y mucho escrito, incluso desde el 78, que es la primera publicación que yo he encontrado, que es una publicación en la cual se administraba el tratamiento parenteral a niños intravenoso, esta es exclusivamente de niños, incluso se lo administraban ellos mismos. Era una autoadministración de antibióticos en pacientes pediátricos. Bueno, y esto ya en el 78, que es la primera publicación que hay, pero bueno, los que somos viejos ya y no tan viejos, ya conocéis estos libricos que ya no se hacen, pero eran monísimos. Pues ya en el 2008 la SEMI, que es la Sociedad Española de Medicina Interna, hizo el primer protocolo de tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso y pues a partir de ahí pues ya empezaron a trabajar todas las unidades un poco más homogéneas. ¿Por qué surgieron todos estos? Bueno, pues hay mucha evidencia de que todo está cambiando. Ahora vemos cuál es la situación en nuestro sistema sanitario, cada cama cuenta,
no es nuestra situación, no sé si decirlo o no, en este momento puntual, pero los hospitales están al límite y todos lo sabéis. Son un envejecimiento de la población, estancias muy largas porque son pacientes que tienen prevalencia de infecciones que requieren tratamientos antibióticos largos. Son además estancias que históricamente hemos ido alargando para pacientes que necesitan terminar un tratamiento antibiótico. Paciente estable, pendiente de finalizar tratamiento antibiótico. Eso lo hemos visto todos, los hemos tenido todos y el que diga lo contrario, pues miente. ¿Y eso qué hace? Pues hace que saturemos un sistema. Pues hay revisiones que sí que sí se han adelantado a decir que sí que hasta entre todos los pacientes que hay en el hospital, pues hasta un 25-30 de ellos, de infecciones muy seleccionadas, son infecciones agudas, con una complejidad limitada, pues que de esas 20-30% de 25-30% de los pacientes perdona, lo que quiero, es al contrario lo que quiero decir, que normalmente hay entre un 25 y un 30% de pacientes ingresados en un hospital que podrían ser subsidiarios de tratamiento domiciliario antibiótico. Por lo tanto, esos pacientes están ocultos, están ahí pululando en el hospital, pero están. Eh, Quien estuvo en la sesión de Paco López Andreu, creo que fue la última, o por lo menos la última en la que yo estuve con él, habló mucho de una consultoría que se llama Deloitte. A mí me llamó mucho la atención porque hablaba de un cambio de modelo asistencial actual a nivel internacional, a nivel mundial. O sea, ahora mismo el hospital tradicional va a evolucionar a un sistema sanitario mucho más integrado. Además, ahora que llevamos 3-4 años con la inteligencia artificial, está mucho más enfocado a que todo vaya enfocado un poco más a utilizar la telemedicina, pues eso, una asistencia mucho más integral, mucho más centrada en el paciente, con una atención pues mucho más flexible, en el cual el paciente sea el centro de atención, siempre sin perder la eficacia y sin perder la seguridad de un tratamiento óptimo como lo que estamos acostumbrados ahora con una hospitalización convencional. Por lo tanto, hay que pensar en este tipo de cosas, que estamos trasladándonos a un modelo asistencial en el cual quizá hay situaciones en las que la hospitalización física del paciente ya no aporta nada, y es en ese momento en el que tenemos que pensar que quizá para el paciente el traslado al domicilio va a ser el entorno más seguro, más seguro a nivel clínico y a nivel también, como veremos después, una cantidad de ventajas que tiene para ello. Esto viene un poco, esto es un poco de hospitalización a domicilio más que TADE, son dos cosas diferentes. TADE es una modalidad de administración de un tratamiento que aquí en este hospital y por general en todas las guías va incluida dentro de una hospitalización a domicilio. Por situaciones en las cuales hemos estado viviendo pues, recientemente con la unidad de hospitalización a domicilio, pues me he revisado un poco más intensamente si realmente el Hospital Without Walls, que es como lo llaman en todas las publicaciones que hay en la bibliografía, el Hospital at Home, el Hospital Without Walls, que es el hospital sin paredes que habló Paco López en el Deloitte, todo eso, ver si realmente era eficaz y seguro como realmente se dice. Es obvio que sí, que es más eficaz, es obvio que es mejor, que el paciente pues, a nivel de satisfacción pues también mucho mejor, pero quería ver si realmente esas cifras estaban publicadas en algún sitio. Y efectivamente, además con publicaciones de no hace mucho tiempo, y yo creo que va todo en relación a eso, al nuevo modelo asistencial que nos va a llevar a utilizar mucho la telemedicina y a centrarnos todo en el paciente y por lo tanto también disminuir los costes. Y efectivamente, la hospitalización a domicilio, pues esto es con matices, lo de menor mortalidad. Son pacientes que tienen un seco de selección importantísimo, son pacientes que no se van a casa, los pacientes graves, se van los pacientes muy seleccionados y, por supuesto, estables. Reduce costes, es lógico y es cierto, ¿vale? Hay revisiones sistemáticas. Todas estas revisiones se han hecho sobre todo son revisiones que hacen análisis de no demasiados estudios. El primero es un metaanálisis de 15 estudios que se hizo, sobre todo que lo hicieron los anglosajones, los de United Kingdom, que son los que realmente más han trabajado a nivel europeo, a nivel de este campo. Y por supuesto que se producen menos ingresos, que es lo que ellos llaman como ingresos hospitalarios no planificados, que no deja de ser que el paciente se ha puesto mal y lo tengo que traer otra vez al hospital. Pues también, obviamente, por un seco de selección en el cual los pacientes son mucho más con una patología no tan grave como en el hospital, pues se producen menos ingresos. Por lo tanto, aquí yo zanjo mi duda, que era si realmente la hospitalización a domicilio era un sitio eficaz, o sea, si era igual de eficaz, que ya lo sé que sí, pero o sea, si era igual de seguro y, por supuesto, la duda que tenía de eficacia, pues está resuelta. Cada TADE ha trabajado como buenamente ha podido, ¿vale? O sea, hay mucha heterogeneidad en cuanto a la puesta en marcha de las terapias TADE.
Cada uno, pues según sus recursos, según su población, según su consejería, la consejería que sí que han apostado por la puesta en marcha de este tipo de modalidad de asistencia. Bueno, pues con el objetivo de unificarlos todos han salido mucho publicados y hay muchas guías al respecto. Nosotros los que en España, con lo que trabajamos básicamente, bueno, en España no sé cómo trabajar en el resto, pero nosotros cuando hemos hecho el procedimiento de TADE que está puesto en el Sofianet, que salió desde el servicio de farmacia, pero que ya lo tendréis disponible en el momento que se revise, nosotros nos hemos fundamentado en estas guías de práctica, que la primera es la española, que va liderada por la SEIN, que es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, junto con la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, que existe, y juntos hicieron esta guía de práctica clínica, que la verdad es que es bastante completa. Los americanos también tienen su guía, es una guía muy completa y muy potente y bastante diferente a la nuestra, por lo que os digo, son muy heterogéneas. Cada población tiene sus necesidades. En la población americana, así como nosotros que requerimos un paciente muy estable y muy seleccionado, en Estados Unidos incluso manejan homeless, o sea, son capaces incluso de tratar, no sé exactamente qué patologías son las que tratan, pero pacientes que no tienen casa también se atienden con tratamiento fuera del hospital. Y por supuesto, en América, que ya se va a empezar a poner en marcha, espero, aquí cuando comenzamos a la Chari, pues se utiliza mucho la autoadministración, que parece una locura, parece un póster que decir cómo puede ser que yo le permita a un paciente que manipule una vía y que se ponga un tratamiento. Pues en Estados Unidos está más que instaurado el que el paciente se ponga su propia medicación, con un entrenamiento, por supuesto, y una educación sanitaria previa, y todo esto está regido a una serie de encuestas de satisfacción, que Carla sabe lo que es, y que se les ha hecho a los pacientes que ingresan en la unidad de hospitalización a domicilio. Ellos se basan mucho en lo que dicen los pacientes y los pacientes ven privada su libertad y su privacidad en casa si tienen que estar esperando a que venga el personal sanitario a ponerle la medicación. Por lo tanto, ahí, viendo que las encuestas se les iban de las manos y que los pacientes no querían, al final empezaron a utilizar mucho la autoadministración. Bueno, para que veáis que hay mucha heterogeneidad en cuanto a países, pero que se intenta de alguna manera unificarlo todo. Por lo tanto, el TADE es tan seguro como la hospitalización convencional, siempre partiendo de la base de que son pacientes seleccionados. Esto no puede sustituir ni va a sustituir nunca a todos los pacientes del hospital. Esto es una modalidad de asistencial de administración del tratamiento específica para una población y para un tipo de paciente muy específico que ahora después veremos. Por lo tanto, una vez seleccionado a este paciente, esta terapia, esta modalidad es igual de segura que la convencional, igual de eficaz que la hospitalización convencional, que además mejora la calidad de vida de los pacientes, que es muy importante, porque ya os he dicho que es además a lo que vamos a ir tendiendo poco a poco y deberíamos tender desde el principio. Y una cosa muy importante es que esta modalidad de administración de tratamiento es mucho más eficiente, comprobado y confirmado, que la hospitalización convencional. ¿Y cómo estamos en España? Pues como podéis ver, también estamos muy dispares, o sea, siempre ha habido el norte y el sur, pues aquí en el TADE también hay norte y también hay sur. Es llamativo como en la Comunidad Valenciana y en Cataluña el TADE es la prioridad en cuanto a la hospitalización del paciente. No es como en el resto como por ejemplo lo que nosotros conocemos, que es el paciente directamente se ingresa en planta y de ahí se valora el ingreso en domicilio para manejo de la infección en casa, sino que ahí es al contrario. En Cataluña, yo además estuve rotando en el clínic durante un periodo muy corto, pero lo vi al minuto que llegué. O sea, el paciente siempre se valora si se puede ir a casa y si no se puede ir a casa, entonces en el hospital. En el hospital. No se hace al contrario como se hace aquí. O sea, la prioridad número uno de ellos es el tratamiento domiciliario en casa. En casa. Por lo tanto, por lo que vemos aquí es que en Murcia tenemos dos, que imagino que seremos la misma que nosotros, no lo especifica en la Sociedad Española, en la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio. No, Cartagena, Yo quiero pensar que somos nosotros, no sé. no nosotros, yo creo que Cartagena, ¿no? Cartagena y nosotros. Bueno, Cartagena, ahí seríamos tres. Lo que, lo que está claro es que tenemos mucho margen de crecimiento, ¿vale? Para unificarnos y quien crea en esta modalidad, bueno, quien crea, realmente no hay que creer, estos son datos y datos que lo demuestran, pues que tenemos también muchísimo margen de mejora con el crecimiento de los tratamientos y del manejo de los pacientes con patología infecciosa posible en domicilio. Esto no es una persona que se encarga del TADE, sino que esto es una modalidad
un trabajo multidisciplinar, ¿vale? Es una modalidad colaborativa en el cual aquí hay 4 componentes, pero posiblemente aparezcan más, como después cuando veamos el circuito os explicaré. El pilar fundamental aquí es el médico de la hospitalización a domicilio, que es el que va a llevar el peso final y el seguimiento del paciente. Luego, la unidad de enfermedades infecciosas, desde allí, desde la unidad de enfermedades infecciosas y sobre todo del programa PROA, tenemos también que participar porque, como veremos después, pues tenemos que coordinar y aplicar las mismas medidas PROA que se aplican al resto de los pacientes, se tienen que aplicar también en los pacientes con TADE, porque muchas veces sí que se ha visto que hay unas desventajas como prolongar el tratamiento intravenoso sin pasar a hacer terapia secuencial por la comodidad que supone y un largo etcétera. El servicio de farmacia es fundamental porque los fármacos, ellos son los que tienen que asegurarnos que va a haber una estabilidad microbiológica, no ya farmacológica, sino microbiológica. No todos los fármacos se pueden diluir o se pueden administrar directamente en domicilio, sino que hay una serie de antibióticos que son muy inestables desde el punto de vista microbiológico y hay que prepararlos en campanas de flujo laminar, que son los que tienen ellos en el laboratorio del servicio de farmacia. Por lo tanto, ellos son los que van a trabajar con la farmacocinética, con la farmacodinámica, con la estabilidad del fármaco y con la estabilidad microbiológica para asesorarnos sobre todo eso. Y bueno, y el pilar fundamental de todo, el equipo de enfermería, que son los que van a llevar la administración, la manipulación, el transporte y sobre todo lo más importante, que es la educación del paciente. El paciente en casa ya no es un paciente en el hospital, sino que el paciente en casa tiene que estar informado, educado y tiene que controlar cualquier complicación que se pueda pasar, que se pueda suceder, sobre todo a nivel de la vía. Voy a ir rápido porque no me quiero enrollar y al final no va, Enrique. Bueno, ¿qué pacientes se van a beneficiar? Hola, me quedo ahí. Bueno, pues ya os he dicho que esto no sustituye a la hospitalización convencional, sino que el TADE va a empezar o sea, se puede aplicar cuando ya la hospitalización no aporta ningún beneficio al paciente, la hospitalización física del paciente por lo menos. Por lo tanto, el paciente tiene que estar clínicamente estable, tiene que tener una infección aguda que requiera antibiótico y que el antibiótico sea con intención curativa. El TADE tiene que tener un seguimiento médico garantizado, que en este caso lo tenemos muy fácil porque tenemos la unidad de hospitalización a domicilio. Tiene que tener un acceso venoso adecuado y controlable, que eso también lo hemos mejorado, como veremos después. Y por supuesto, el entorno. El entorno, nosotros, que así como en América y en Estados Unidos, el entorno les da igual, nosotros tenemos que tener un entorno domiciliario seguro y bien entrenado y bien informado previamente antes del traslado. Los beneficios para el paciente son obvios. O sea, vamos a disminuir las infecciones nosocomiales y los efectos adversos al trasladar al paciente a un entorno donde no hay flora multiresistente, pues quitamos al paciente de que sufre infecciones nosocomiales. La disminución de la mortalidad, pues sí se ha demostrado con la mortalidad, pero esto hay que leerlo con muchas pinzas porque aquí hay un sesgo de selección importante, ya que no todos los pacientes van a incluirse dentro de los estudios que se han hecho para el estudio del TADE. Sí es verdad que se mueren menos, pero es verdad que contienen unas patologías mucho más leves que los pacientes que están ingresados en el hospital. La satisfacción, se han hecho encuestas de satisfacción, son altísimas, como esperar. Cualquiera de nosotros preferiría estar en casa y que vinieran a ponernos el tratamiento. No hace falta entrar más en eso. No se valora mucho, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros tenemos pacientes muy ancianos que pierden mucha masa muscular, que pierden mucha capacidad funcional por el deterioro funcional que les supone la hospitalización. Siempre se ha dicho cuando yo era residente, un día de hospitalización, una semana de recuperación. Pues eso lo perdemos también en casa porque en casa ya se obligan a vivir en su casa y al final están más tranquilos. Y bueno, la tasa de éxito clínico se ha visto que es del 90% también con su sesgo de selección porque son pacientes muy seleccionados. También hay beneficios para el médico y el sistema. Para el médico no lo entiendo, pero para el sistema sí, es mucho más barato, es más eficiente, se ahorran costes, liberamos camas y, por supuesto, al no tener infecciones nosocomiales y complicaciones asociadas, pues obviamente va a seguir siendo mucho más eficiente. En cuanto al médico, pues sí, he leído que disminuye la carga administrativa, que aumenta la satisfacción personal. Bueno, pues no tengo tan claro eso, no acabo de entenderlo. O sea, realmente para un médico, si tú tienes un paciente que pones pendiente de terminar el tratamiento antibiótico, pues más cómodo que tener un paciente jodido, ¿no? Pues yo ya tengo, como esto se reparte entre todos, pues si yo tengo uno que está bronquiectasia por pseudomonas, pendiente de finalizar tazocel, pues prefiero eso que... que esos pacientes se pueden trasladar a casa.
Bueno, yo fuera de bromas no quería, fuera de bromas no entiendo muy bien porque sí hay beneficios para el médico. Imagino que con el impulso de, pues eso, de quitar la inercia de mantener el paciente ingresado. El médico, pues sí, que hay menos carga administrativa. Yo creo que esto está en contextos que nosotros desconocemos. A nosotros no nos aporta nada. Para el médico te lo voy a decir que es lo que yo siento cuando doy a un paciente hospitalización a domicilio. Es quitarme el riesgo como médico de ese paciente, de que ese paciente tenga una coinfección en el hospital. Efectivamente. Este es el mayor beneficio que yo veo cuando llamo a Chayo. Aparte que el paciente y tal, pero para el médico estás evitando. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues eso. Otra complicación. Es muy importante para el TADE. Creo que uno de los pilares fundamentales para que el TADE sea seguro y sea exitoso clínicamente es la elección del tipo de vía que vamos a utilizar. Aquí hay 3 tipos de vías que son las que por protocolo, yo lo estoy poniendo todos según protocolo, no según nuestro hospital. Tenemos elastómeros, que todos los conocéis porque se han utilizado y se siguen utilizando en los cuidados paliativos y son los con los que nosotros incluso en algún momento nos hemos visto en contacto, que son dispositivos que puede utilizar incluso el paciente porque son dispositivos que utilizan en automedicación. Se ponen en la farmacia, en la nevera del paciente y se lo puede poner sin ningún problema. Nosotros eso no lo manejamos, pero hay otros que son los de infusión por gravedad, que son los que históricamente, desde que se abrió la UHD, se han estado utilizando siempre, que son pues, con los que utilizamos con la ceftriaxona, con el ertapenem. La enfermera diluye y difunde el fármaco en el mismo domicilio. Y luego hay una serie, ahora, que es por la novedad, por lo que estábamos de celebración, es la nueva incorporación de dispositivos electrónicos PRORAN, las MAC. Concretamente son estos, ¿vale? Lo digo por si en algún momento os los encontráis. Esos son los que disponemos en el hospital, hay una amplia variedad según la casa comercial y bueno, esto nos permite administrar el tratamiento antibiótico continuo durante 24 horas, incluso 48 o incluso hay fármacos que lo permiten hasta 72 horas y permiten al paciente pues eso, estar en casa con la comodidad que eso supone y asegurándonos pues que estamos administrándole el tratamiento de una manera segura. Según el tiempo estimado y la necesidad de la terapia que vayamos a utilizar, pues nosotros vamos a manejar estos 2 básicamente, que son los catéteres periféricos cortos, los normales, los que estamos acostumbrados a ver en la planta, y luego, si el paciente va a estar más de 7 días, lo recomendable es utilizar un midline. Midline se iban poniendo en el hospital un año y medio, ¿no, Chari? Es una vía periférica de acceso. Menos de un año, menos de un año. Eso empezó en enero del año pasado, como un poco antes de Semana Santa, y luego sí. más tarde que menos, febrero, sí. Bueno, pues es un catéter periférico, se accede es muy seguro, con este catéter se disminuyen muchísimo las complicaciones que se producen habitualmente con los catéteres cortos. Es un catéter que se accede a través de la basílica o de la braquial, perdona, y llega hasta el axilar, por lo tanto se queda un poco intermedio entre un catéter venoso central y otro periférico. Es muy bioequivalente, respeta mucho la íntima, además tiene mucha resistencia a nivel químico, por lo tanto puedes mantener el tratamiento durante 3-4 semanas si tienes un midline cogido en los pacientes. De hecho son catéteres que ya se cogen incluso en el hospital para los pacientes hospitalizados convencionales, ¿vale? Por lo tanto, en la terapia TAD en la cual vayamos a asumir que vayamos a utilizar tratamientos más largos, pues siempre es recomendable canalizar un midline, que veremos luego cómo se hace. Por lo tanto, se utiliza el poliuterano, que ya hemos visto que es muy respetuoso para la íntima y disminuye las o sea, no deja de ser un catéter periférico. Y bueno, es muy poco invasivo porque más la técnica que se tiene que utilizar, se utiliza la ecografía para canalizarlo en la técnica de Selinger y bueno, con un solo catéter, pues lo habitual es que nos sirva para todo el final del tratamiento, porque ya he dicho que dura hasta 4 semanas y los tratamientos que son de más de 4 semanas, la verdad es que son muy pocas entidades clínicas. También hay complicaciones, ¿vale? Complicaciones asociadas al paciente, complicaciones asociadas a las comorbilidades del paciente, al tipo de infección, al tipo de fármaco, al mal funcionamiento relacionadas con el equipo, con la estructura del funcionamiento de un TADE. No me voy a parar en todas ellas, solamente que recordéis que
Hay situaciones, los efectos adversos van a ser los mismos, las asociados a las citopenias, insuficiencias renales, sobre todo las asociadas, las complicaciones asociadas al catéter por el que se vais a infundir, porque son infecciones del catéter o trombosis del catéter, pero sí que es importante que recordemos que sí que hay un aumento, un riesgo aumentado de complicaciones en la administración de antibióticos en casa, que es sobre todo cuando utilizamos aminoglucósidos o cuando utilizamos vancomicina y sobre todo cuando tenemos un paciente que es portador de material protésico. En esos casos no es porque no es porque vayan peor, no hay ninguna razón, pero sí que la incertidumbre o las posibilidades de que se complique pues son mayores. Las tasas de complicaciones en adultos jóvenes o ancianos son las mismas, pero sí que es verdad que en el caso de los pediátricos los reingresos son muy bajos y la tasa de éxito es mucho mayor. Por lo tanto, con todo esto, así que simplemente que recordemos que hay ciertas situaciones y ciertos efectos adversos que sí que podemos encontrarlo. La clave para intentar prevenir todo esto es hacer una buena selección del paciente, como ya hemos explicado previamente, y sobre todo pues la monitorización y la vigilancia y el control estrecho por parte del sistema del médico de la UHD. No voy a ir una por una, pero seguro que si os ponéis a mirar, estas son todas las infecciones que se pueden tratar con TADE, y son todas, o sea, son todas porque el tratamiento en TADE no va según el tipo de infección, sino según el tipo de antibiótico que podamos utilizar, ya lo veremos. Por lo tanto, podemos manejar en TADE siempre y cuando el paciente esté estable y tengamos que utilizar un tratamiento antibiótico parenteral, porque si podemos hacer terapia secuencial rápido, mucho mejor, pero si necesitamos tratamiento oral tratamiento intravenoso antibiótico, para cualquier infección es posible. Celulitis, piel y partes blandas, pies diabéticos, que por cierto Van Reguelín también lo he visto en la bibliografía, pero no lo he dicho. Infección de hueso, endocarditis, por supuesto, bacteriemias del tipo que sea, bronquiectasias. Además, bronquiectasias creo que, sobreinfectadas, creo que son ahora mismo vuestro top 10 del manejo de vuestros ingresos en TADE. Sí, una de No, y las tenemos, infecciones. hay muchísimas bronquiectasias ahora mismo en la web. Ha habido por lo menos muchas bronquiectasias en tratamiento con TADE que han ido muy bien. Infecciones de orina, cualquier infección. El TADE no está regido por el tipo de infección que tiene que tratar, sino por si se puede o no utilizar el tratamiento antibiótico en domicilio. Esto me lo proporcionó el equipo, este es el equipo de TADE que hay ahora mismo más potente a nivel español, que está en el Virgen Macarena, que es donde van a rotar nuestros resis. Y esto es un pantallazo de que me lo facilitaron ellos de lo que tenían en ese momento en manejo de pacientes en casa. Ellos tienen 17 huecos, se parten entre Rocío y Macarena, y estas son las entidades que en ese momento una captura de pantalla tenían manejando. O sea, eran patologías que no era patología leve. Estábamos hablando de infecciones de prótesis, estamos hablando de tumoraciones accesificadas, de acceso, o sea, estamos hablando de patología compleja que estaba ya estable y que tenía que terminar tratamientos largos. Aquí en Macarena pues manejan los antibióticos un poco diferente a lo que quizás nosotros estamos acostumbrados, porque sí que utilizan bombas de difusión porque seguramente serán sus bombas mucho más grandes, de manera que no tienen que cambiarle las bombas y los disquetes con tanta frecuencia como nosotros cada día, sino que en algunas ocasiones incluso pueden mantenerlo hasta 3 días y no valorar al paciente, porque como os he dicho, el paciente está completamente estable. Bueno, que os hagáis una idea de eso, que cualquier patología y que no es qué patología puedo tratar, sino qué antibiótico puedo usar. Pues puedo utilizar todos los antibióticos, menos el Aumentine, el Imipenem y la penicilina, ¿vale? Esos son los únicos 3 antibióticos. Bueno, ahí lo usan. Meropenem, el problema que tenemos con Meropenem es que hay que utilizarlo cada 12 horas. No llega hasta las 24 horas. Además, el tema del calor es muy importante para el Meropenem porque pierde la estabilidad microbiológica, pero vamos, estamos en Sevilla lo ponen. Vamos, en definitiva, esos 3 son los únicos que de verdad no hay listados o protocolizados de qué antibióticos. Estos son los antibióticos que utilizan en Sevilla, me parece, lo he utilizado porque son súper abiertos a todos los antibióticos y que voy a poner eso, siempre intentando abarcarlo todo. Pero no se puede, no han puesto ni amoxiclavulánico, ni Imipenem, ni penicilina. Con la tigeticlina sé que tienen un problema y es que tienen que mantenerlo en el frigorífico, es un poco más engorroso bueno, que en cualquier caso también lo ponen todo, Meropenem y tigeticlina con sus limitaciones también si tienen que utilizarlo, lo utilizarían.
Por supuesto, PROA también entra dentro de PROA. El PROA tiene que aplicar las mismas medidas de control y de seguimiento y de cumplimentación para adecuar el correcto manejo del tratamiento antibiótico empírico en estos pacientes. Por lo tanto, el uso de las bombas programables va a mejorar pues, la optimización de la dosificación y de la dosis, ¿vale? Aquí, pues el PROA también trabaja mucho en que no se prolonguen los tratamientos. Esto es una cosa que no es que sea del PROA, sino que se ha visto que eso es uno de los problemas del tratamiento antibiótico domiciliario, es que por comodidad o por intolerancia a la incertidumbre, los tratamientos se prolongan durante mucho tiempo de manera intravenosa, cuando posiblemente se podría hacer una valoración de un tratamiento secuencial y pasar a vía oral. Pero bueno, aquí está el PROA, siempre un poco intentando mantener pues, todo lo que el programa dice y sobre todo evitar pues, tratamientos innecesariamente prolongados. Bueno, y para terminar, pues algo práctico, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, ya que sabemos que tenemos esta posibilidad, esta modalidad para beneficiar el manejo de nuestros pacientes, porque además hemos visto que es segura y que es eficaz, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues este es el circuito es muy sencillo. Nosotros estamos en el número 1, somos los pacientes que estamos viendo a nuestro paciente está estable, tiene que seguir con tratamiento antibiótico, ya no necesita seguir en el hospital, aunque necesite pruebas, da igual, no es que está pendiente de una ecocardio, no pasa nada porque se le pone una ambulancia, se hace la ecocardio y se vuelve. Lo importante es valorar si realmente hay algún beneficio para el paciente, para que el paciente siga físicamente dentro del hospital. Pues una vez que hemos decidido que sí, que el paciente puede irse y continuar el tratamiento antibiótico en domicilio, pues pensamos en la UHD. Hay que pensar en la UHD porque es quien lidera la terapia TADE. Pensamos en la UHD y lo típico, Chari tiene hueco, ¿no? El Chari tiene hueco, eso como me dijo una vez Salva, es que debería haber cola en la UHD. Es que debería haber cola. Chari tiene hueco, pues Chari te dice... Ahora tenemos mala suerte, eso también, ¿verdad? Pensamos en la UHD, hay que pensar en eso, ¿no? Venga, voy a pensar en TADE, voy a pensar en UHD, Chari tiene hueco. Llamo por teléfono, Chari tiene hueco, si tengo hueco. Mira, es una bronquiectasia por una pseudomonas que necesito tratarlo, me quedan 10 días de antibiótico. El paciente está estable, vive en tal, no sé qué cuántas. Perfecto. Canalízame una vía venosa, un midline. ¿Quién canaliza el midline? El midline la canaliza la UCI, 8260. Hay un equipo de enfermería entrenado. Te va a coger el teléfono el intensivista, no te va a poner ningún problema. Sí, dame los datos y ahora mismo le digo al equipo de enfermería que lo reclaman súper rápido, están súper bien entrenados, manejan la técnica súper bien y cogen la vía sin ningún tipo de problema y sin demora. Se canaliza el midline y ya tenemos el paciente en casa. Y a partir de ahí, pues la comunicación con Chari, porque el paciente al fin y al cabo siempre va a ser nuestro, Chari siempre va a citar, no se va a quedar los pacientes en su consulta y ya tenemos el paciente en domicilio y con todas las ventajas, tanto para el paciente como para el sistema sanitario que os he comentado. Y muchísimas gracias. Too late to turn around.